La reunión de hoy va a ser de un trabajo que se publicó en el British Journal de este año, que se hizo acá en la Católica y que es del grupo de anestesia regional, eh, con la Andrea Aranea de la Cuadra, Corbeto, Detlef, René, Mauricio, Víctor, Sandra, Solari y Cortines. Este trabajo se llama Modelación farmacocinética y simulación de infusiones prolongadas de levobupi con ocineprofena en bloqueo de transverso abdominal o de erector de espina. Y esto es un estudio randomizado, controlado y un análisis de unos datos combinados. Le pusimos un manso título. Como introducción del trabajo, esto viene un poco a rescatar un trabajo de ESP que teníamos hecho acá en el grupo regional, donde tomó harto tiempo hacerlo, digamos, y se hizo en 38 pacientes donde se ponía un ESP para cirugía torácica y se hacía con ICINEPI. La idea era, obviamente, tomar las muestras plasmáticas y describir la farmacocinética, pero además describir un poco el tema del dolor, que finalmente siempre termina siendo un problema mayor cuando uno tiene datos de dolor, porque encuentra al final que son bien complicados de analizar y nunca las cosas son como uno quisiera que fueran. Pero teníamos esos datos y en ese periodo que se hizo el estudio salió otro estudio muy similar, donde finalmente le quitaba un poco de novedad a nuestro trabajo, en el sentido que no lo íbamos a probablemente poder publicar como algo nuevo, novedoso, que era la idea al principio, pese a que el trabajo anterior no tenía una descripción farmacocinética como con moderación. Eso le agrega bien poco en realidad si uno tiene buenas mediciones de concentración y puede decir que está lejos de los umbrales tóxicos, qué sé yo. Entonces, cuando estábamos craneando como qué hacer con esta cuestión para que fuera interesante, apareció una editorial en el British Journal donde hablaban de toxicidad y por ahí hablaban de bloqueos ESP, y también hablaban de bloqueos TAP y hablaban de la controversia que estaba generando el desarrollo de esquemas de infusión prolongada por 24 o 48 horas en dosis que que se acercaban a las dosis como consideradas seguras, de acuerdo a publicaciones previas, o el mismo inserto de la BUPI y de la Levo, donde finalmente se sacaban concentraciones que decían que después de infusiones peridurales, digamos, las concentraciones no debieran superar 400 miligramos en 24 horas. Bueno, y estos bloqueos estaban usando dosis bastante parecidas. Entonces, a raíz de esa editorial, se nos ocurrió entonces decir, bueno, ¿cómo podemos usar nuestros trabajos, que en realidad estábamos lejos de hacer infusiones y estábamos lejos de tener dosis altas, para tratar de responder un poco o ayudar un poco en esa pregunta que parecía más novedosa e interesante? Y ahí entonces se nos ocurrió eh, juntar nuestros datos de ESP nuevos que no habían sido publicados nunca, juntar los datos que estaban de nuestro grupo también de TabBlock, que tenían la misma metodología, y empezamos a buscar algunos datos que estuvieran publicados. Y tuvimos suerte porque encontramos unos datos publicados de administración de bupivacaína con medición de ambos racémicos, digamos, de la levobupi entre ellos, en pacientes, o sea, en voluntarios en forma intravenosa. Y además con una infusión intravenosa que era prolongada, tenía 8 horas de infusión. Entonces teníamos buenos datos intravenosos. Afortunadamente en ese trabajo se logró describir un volumen y un clearance para cada uno de los pacientes, que eran cerca de 10, yo no me acuerdo, eh,
Entonces pudimos recrear los datos usando esos volúmenes de clearance individuales que tenían en los pacientes. Tuvimos suerte en realidad, pero hay que buscarlo. Entonces, finalmente lo que pretendió nuestro trabajo es que nosotros dijimos como hipótesis, digamos, que las dosis de levodopacaína 50 miligramos más 300 miligramos en 24 horas por 48 horas, tanto para ESP o TAP-Block, con o sin epinefrina, deberían resultar en concentraciones seguras, que ya se está usando esto, lo que pasa es que no había datos de corroboración, pero no había clínica de toxicidad y que debían estar bajo el umbral que se considera como seguro bajo la toxicidad que está en un número medio mágico ahí de 2,6 microgramos por ml. Esa fue la hipótesis y esa fue entonces la pregunta del objetivo, era tratar entonces de caracterizar la cinética de la levodopacaína en ambos bloqueos, con y sin epinefrina, y con esos datos farmacocinéticos poder entonces unirlos también a la información que teníamos de datos plasmáticos de difusión intravenosa prolongada y tener entonces información suficiente como para poder ir a simular infusiones prolongadas y ver si estábamos bajo esas concentraciones con las simulaciones. El trabajo es un trabajo clínico entonces y de análisis farmacocinético. No me voy a meter mucho en la farmacocinética, pero se ocupó un modelo simple de un compartimento con absorción de primer orden y eliminación de primer orden y después se jugó con las covariables tanto del uso de adrenalina como el tipo de bloqueo en los diferentes parámetros farmacocinéticos del modelo. En la primera, para ver los resultados, digamos, la primera figura eh, que ven ahí, yo creo que vale la pena verla, digamos, porque ahí uno se da cuenta de la tremenda variabilidad al poner una dosis fija de anestésico local en los pacientes. Hay una tremenda variabilidad en las concentraciones que se alcanzan en el tiempo. El área azul claramente es el grupo que no tiene epinefrina y el área morada es los pacientes que tienen la epinefrina. O sea, no hace falta tener ninguna estadística para ver que la epinefrina tiene ahí en un efecto relevante en bajar las concentraciones, sobre todo en bajar las concentraciones en las áreas bajo la curva, y además en disminuir harto la variabilidad de las concentraciones observadas, que eso también me parece a mí bastante importante. Y se lentece también un poquito la velocidad de absorción. Eso es simplemente de la observación de esta curva, que resume entonces el trabajo nuevo de 38 pacientes del bloqueo de ESP. Me voy a ir yendo básicamente a las figuras porque ahí se resume todo y las tablas, todo lo que son nuestros resultados. En la figura número 2 tenemos simplemente los datos crudos de lo que fue nuestros datos que usamos en forma combinada para obtener los parámetros del modelo. Ustedes ven ahí en la figura de más arriba, en azul siempre las concentraciones sin epinefrina y en verde las concentraciones con epinefrina. Como hay concentraciones en general cercanas a 1,5 después de las dosis usadas, que son 50 miligramos en bloqueo único, tanto en ESP arriba como en TAP-Block en la mitad, y la simulación de los datos que hicimos de los datos intravenosos de administración de bupivacaína, pero estos son los datos de la levobupivacaína, ¿ya? Entonces, con esa población de datos es que se generó el modelo y ustedes ven ahí claramente cómo teníamos a 500 minutos de infusión, o sea, de mediciones de Leo-UPI, por lo tanto tenemos una buena estimación de los datos para estimar el clearance adecuadamente. Eh, en la tabla que se ve, en la tabla que es la tabla número 1, se viene entonces el resultado de la estimación de los parámetros del modelo, donde ven una estimación de un clearance único, porque es un modelo de un compartimento, que son cercanos a los 0,3, 0,288 litros por minuto, con un volumen de distribución de 41,9 litros, un tiempo de absorción
con epinefrina de 1,55 minutos, un tiempo de absorción media, lo que habla que es un tiempo de absorción relativamente rápido después del bloqueo TAP, y un tiempo de absorción sin epinefrina para un bloqueo TAP de 0,8. O sea, el bloqueo, el tiempo de absorción se cambia con la administración de epinefrina, se reduce sin epinefrina a la mitad, o sea, es más rápido, ¿ya? Y el otro parámetro que exploramos fue la biodisponibilidad. Nosotros podíamos estimar biodisponibilidad ya que teníamos datos intravenosos y eh, lo que encontramos es que la biodisponibilidad sin epinefrina para los dos bloqueos era similar y era más o menos del 50%, 54%, y con epinefrina eso bajaba a un 32%. Eso no deja de llamarle la atención, porque igual no tenemos biodisponibilidad de 100 como uno pudiera esperar, si, a dónde se va a ir la epinefrina, o sea, el anestésico local, y es algo que tiene que, obviamente, ponernos atención para que después cuando tengamos la interpretación de los resultados, que significa eso, que el grupo que no tiene epinefrina y que debiera tener biodisponibilidad muy alta, tenga solamente un 54% de biodisponibilidad. Pero esos son básicamente los parámetros, ¿ya? La figura 3 que ven ustedes ahí son simplemente gráficos diagnósticos que son típicos en farmacocinética o en farmacodinámica, donde uno tiene que demostrar que el modelo que uno estima produce una representación de los datos observados. Y entonces ahí ustedes ven para el estudio de ESP, para el medio para el DTAP y abajo para el estudio intravascular, que las predicciones del modelo, que están básicamente en las áreas celestes y en la línea negra, que es la continua, que es la mediana, coinciden mucho con lo que son los percentiles de los datos observados. Entonces, uno dice, bueno, mi modelo representa adecuadamente los datos de los tres escenarios observados, y por lo tanto me quedo tranquilo que no veo ninguna cuestión que no esté, o me entre a sospechar que el modelo está con un rendimiento inadecuado o con un sesgo o con alguna desviación de predicciones que no corresponden. ¿Ya? Y el resultado entonces principal es el que se ve en la figura última, que es la figura número 4, que es bien bonita. A mí me gusta esa figura porque finalmente es el resultado que permitió al final vender el paper en una buena revista, y se trata básicamente de simular las infusiones que ya habían sido recomendadas por autores previos en infusiones extendidas de 48 horas con dosis relativamente altas. Y ustedes ven que tanto en el escenario arriba de infusión continua como en el escenario de abajo de bolos repetidos, los niveles alcanzados o predichos por estas predicciones están lejos de los 2,6 que habíamos considerado como nuestro límite a estar separados, digamos, y por lo tanto, tanto con epinefrina o sin epinefrina, en este escenario, nuestra hipótesis se cumplía en que estábamos en concentraciones seguras, lo que daba entonces un soporte adicional de lo que tenía la literatura para decir, bueno, estos regímenes que ya han sido planteados, extendidos, nuestros datos soportan que sigan siendo usados porque parece seguro. ¿Ya? Cosas a discutir del trabajo. Yo creo que este es un trabajo eh, bastante correcto, bien hecho, digamos, que aprovecha datos que ya están en la literatura, más los datos nuestros, para lograr obtener o contestar una pregunta novedosa que no estaba siendo contestada previamente, y que la contesta y tiene una validez clínica que a mí me parece, sin ser regionalista, que es bastante buena, digamos. Las limitaciones del trabajo eh, existen, obviamente. Una de las principales es que esto se debe de dónde vienen los datos. Siempre de dónde vienen los datos para las simulaciones es algo importante a considerar. Nosotros tenemos infusiones, o sea, datos de bloqueos con 50 miligramos, tanto en TAP como en ESP, que se midieron por un periodo corto de tiempo, por 90 minutos, ¿ya? Entonces son datos que no tienen una información de un periodo más largo.
Y eso es importante porque cuando uno ve trabajos que han explorado después de bloqueos, periodos más largos, uno se ve que la característica de la absorción no es tan fácil como la que nosotros planteamos, sino que se describe una absorción lenta también, que es bien lenta y que si uno no tiene datos bien largos, no la puede captar. Entonces, eso que nosotros entendemos como que en nuestro modelo teníamos poca biodisponibilidad o partíamos de una biodisponibilidad de un 54%, probablemente tiene que ver también un poco con eso, que parte de esa menor área bajo la curva está explicada porque nuestros datos no alcanzaban a capturar una absorción lenta que iba a demostrarse si hubiéramos tenido datos un poco mayores. La implicancia de eso es que eventualmente tú pudieras tener en infusiones prolongadas concentraciones un poco más altas si consideras una biodisponibilidad también un poco más alta secundaria a esta absorción no descrita. Y la otra gran limitante en términos de biodisponibilidad es que los datos eran intravenosos de las muestras plasmáticas y nosotros teníamos datos arteriales, lo cual hace que haya pequeño margen también de variación en probablemente la estimación de biodisponibilidad. Y tercero, es que son poblaciones nuestras de una población acotada a adultos jóvenes, sanos en general, y eso hace que no sea posible extrapolar probablemente estas concentraciones y estos datos de seguridad a poblaciones más frágiles, donde probablemente los targets de toxicidad son más bajos y también las concentraciones alcanzadas con estas dosificaciones pudieran ser también más altas, ¿ya? Teniendo todo eso en consideración, yo creo que sigue siendo un buen trabajo, un trabajo que aporta y un trabajo que finalmente creo que tuvo una buena aceptación bastante en una buena revista por esa razón, digamos. Eso básicamente la historia de este trabajo. No sé quién va a tener alguna observación, pregunta. René que Ignacio, dos preguntas. Una, dado que estás presentando tu trabajo y que nosotros con Alejandro pasamos por una situación parecida a presentar un trabajo hace poco, me gustaría saber qué del primer draft que ustedes enviaron a la revista, qué cosas cambiaron de su trabajo y en base a qué cosas que les pidieron los revisores. Eso es uno. Y lo otro es que yo en lo personal cuando uso ESP y quiero que me funcione de verdad porque hay una alta variabilidad clínica en el resultado del ESP, tiendo a usar dosis mayores, ¿ya? Habitualmente uso 100 miligramos en 20 ml, las concentraciones de 0,5, que es lo que había descrito inicialmente en el trabajo, y muchas veces lo que estamos haciendo son bolos mandatorios intermitentes después de eso. Dentro de este marco, ¿tú crees que esas dosis siguen siendo seguras? eh, o sea, yo creo que las dosis que nosotros exploramos acá siguen siendo aplicadas a todo lo que es farmacocinética, sigue siendo simulable de acá y extrapolable sin problema. El tema de que si tú usas mayores volúmenes o distintas concentraciones, eventualmente eso puede tener un efecto en la absorción, sí, pudiera alterar un poco la absorción y eso eventualmente pudiera desviarse un poco de las predicciones, pero no creo que tenga una relevancia tan importante ni el volumen ni en la concentración en cosas muy, muy relevantes. Así que dependiendo del margen de la dosis que tenéis, yo creo que aquí existe todavía un buen margen. Lo que sí, en términos de farmacodinámica de efecto, ¿qué es lo que hace que tú pongas distinta dilución de tu droga o que te pongas distinto volumen de tu droga? Acá nosotros no pudimos explorar nada de eso porque no nos metimos en la parte farmacodinámica. Yo creo que eso está al debe. Yo creo que explorar distintas aproximaciones como las que estuvo en términos de te va mejor porque tengo un mejor efecto, a mis pacientes les duele más, el rescate viene más después o les dura más o qué sé yo, eso aquí no se exploró nada y yo creo que es un pendiente que pudiera explorarse. Lo que nos pasó sí es que cuando empezamos a tratar de ver los datos farmacodinámicos acá, no sacamos nada en limpio. La verdad que hay que tener mucho, y nos ha pasado con este trabajo y con otros trabajos, los datos
farmacocinéticos son relativamente de buena calidad lo que estamos haciendo, porque es más objetivo, sale a la muestra, ya sabemos sacar muestras y salen datos que son razonables. Pero el dolor es un tema, no es nuestro, digamos, es de en todos lados. Hay una tremenda variabilidad, los sistemas de medición son a veces bien subjetivos, el seguimiento que uno tiene se pierden muchos datos. Entonces, cuando uno trata de mirarlo y verlo, a veces cuesta harto poder modelarlo o describir una tendencia, una cuestión así para este tipo de análisis. Y yo creo que eso no es que esté muerto en este trabajo, pero no lo pudimos explorar para ver, para contestar un poco distinto eso. Pero en términos de farmacocinética, yo creo que no debiera haber grandes cambios. Tú podías usar estas guías de dosificación y esos rangos, independiente de lo que tú estés haciendo en términos de volumen y dilución, digamos. Hay Pedro, un JT. Eh, Hola, aquí, por acá. Bueno, en primer Pede, lugar quería felicitarlo. Sí, soy yo. JT Treguela, era Treguela, ya. sobre todo, sí, Bueno, en primer lugar quería impresionante. felicitarlo porque la verdad es que publicar un trabajo en el British a esta altura, un poco, creo que es súper, súper difícil, sobre todo considerando el N, eh, sobre todo que viene de Chile. Entonces, primero, felicitaciones a todo el equipo porque es tremendo logro, encuentro. Acuérdense que el British está dentro de las primeras, si no es la primera, la segunda mejor revista rankeada en anestesia. Tiene un Sí, factor de impacto como de que 9, 10 por ahí. Entonces, la verdad es que es un tremendo logro, sí. tanto para el equipo regional como para la edición. Así que felicitaciones y, por supuesto, para los autores. Por supuesto. Aparte de eso, tengo unas dudas bien puntuales, pero así puede ser. ¿Cómo conseguiste datos de había pacientes que recibieron Bupi y Levobupi intravenosa? ¿De dónde sacaste eso? Buscando, po, weón, hay que ser busquilla. Y me metí a buscar porque se me ocurrió de que podíamos hacer estas simulaciones largas, que lo único que necesitábamos eran los datos plasmáticos. Y yo creí que íbamos a encontrar lo que típico uno encuentra, que son las curvas de los gráficos de los datos crudos. Pero tuvimos suerte porque uno en este momento si encuentra las curvas, la verdad que yo he revisado varios trabajos donde los gallos ya están aceptando que uno pueda referenciar que reprodujo desde las curvas datos y de esos datos los han usado para simular y hacer cosas. Es una aproximación que se puede, pero nosotros tuvimos más suerte porque teníamos el gallo que hizo el estudio farmacocinético de estos voluntarios describió mucho mejor por volúmenes y clearance individual, entonces podíamos hacer las curvas individuales haciendo simulación de eso, entonces, pero no hay nada, no hay mucho, hay bien poquito, yo creo que es un estudio o dos estudios que eventualmente podrían haber logrado sacarse algo de ahí, así que solo buscando, pero ya sabíamos que estábamos buscando, entonces eso facilitó el enfoque, pero sí, con alta suerte. Y fueron estudios de seguridad, me imagino, porque nadie quiere inyectar Bupi intravenosa. Nadie quiere Usted inyectar sabe. bupi intravenosa, por eso era un estudio de descripción de la farmacocinética de los dos compuestos de la bupi racémica, y era una cuestión clínica farmacocinética inicial, antigua, de cuando esta cuestión se está iniciando. Entonces, era una descripción probablemente financiada hasta por la empresa, una cosa así, en Claro, voluntarios sanos. Sí. Es que ahí es perfecto. donde hay que ir a buscar estas cuestiones así, porque nadie en la clínica hace cuestiones así. Y para toxicidad, normalmente lo que uno encuentra son datos aislados de una dosis que le sacaron al gallo cuando estaba convulsionando, y ahí hay una concentración plasmática que uno asocia a eso. Salvo unos trabajos que hicieron infusiones en voluntarios para ver toxicidad y que empezaban a ver con mediciones plasmáticas repetidas cuando los pacientes empezaban a tener algún grado de sintomatología. Hay muy poco dato de anestésico intravenoso, por lo menos de Bupi, Levobupi o Ropi. Con Lido hay más, obviamente. Claro, perfecto. Oye, y lo otro es que
A ver, caché que la biodisponibilidad era relativamente baja, pero también tú estabas mencionando que pudiese deberse a que la absorción es relativamente lenta. Y aparte mencionaste, creo, que el clearance era súper bajito, eh, según lo que escuché. Sí, o Esto, sea, como que, ¿qué implicancia puede tener una infusión a mayor plazo? ¿Como que se pudiese acumular esta cuestión? o sea, la acumulación va a depender obviamente de la dosis, de la prolongación, pero tú cuando tú tienes una infusión prolongada y tú llegas al equilibrio, al steady state, hay dos cosas que hacen llegar a tu concentración de steady state. Uno es el clearance de la droga, que es el más importante, y lo otro es la dosis. Si tú duplicáis la dosis, Claro, tienes el doble de concentración. Si tú duplicas el clearance, tienes la mitad de la concentración. Entonces, esos son claro. los únicos dos parámetros. El tema es que aquí, y eso lo sabes tú, entonces tú ya puedes con esos dos parámetros saber cuánto es tu steady state y de ahí no te mueves, si la dosis la mantienes estable. Y eso. Claro, la acumulación, uno no debiera ser que, como en estos tiempos incrementales que van en aumento, uno no debiera esperar que haya un gran cambio porque el volumen de distribución de estas drogas no son muy altos, son de 40 litros, 50 litros, no más que eso. Entonces, tampoco es que vaya a cambiar mucho con el tiempo porque ese volumen lo saturas luego. Bueno, el tema aquí es claro que nosotros no describimos eventualmente algo de lo que hace la adrenalina para nosotros en la simulación es uno que hace que parte de la droga no entre a la circulación, la deja ahí puesta. Pero eso probablemente no es para siempre, sino lo que se genera es que la absorción, hay una absorción retardada que es muy lenta y que cuesta mucho verla si uno no tiene un mayor tiempo de absorción. Y esa probablemente pudiera tener, ese no haber descrito eso, pudiera tener un efecto eventualmente en que lo que se predice en este trabajo sea más bajo de lo que probablemente pueda ser si es que consideramos esa absorción lenta. Que sería la cuestión. En el peor de los escenarios tendrías que subirle ese 50% asumiendo que tú tienes un 100% de biodisponibilidad. Eso se hace como duplicando la simulación, bajando, o sea, subiendo la F o duplicando la concentración nomás. Ujú. Pero también es algo que tiene que ser probado. No sabemos bien qué pasa con esa cuestión. Eventualmente es algo bien lento que en una absorción de 24 horas, 48 horas, a veces veis bien poquito y no llegáis a esos grados. ¿Mm? Perfecto. Ya, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Gracias. Felicitaciones de Gracias, nuevo. Le- Mauro, estáis muteado Sí, ahí. solo decir que, no, felicitarlo y felicitarte a ti, especialmente Ignacio y a la Andrea que le pusieron finalmente pino a este trabajo que en principio estaba medio muerto y que fue rescatado, creo yo, gracias a usted. Así que yo creo que eso es bueno y es súper bueno tener gente que eventualmente puede darle una segunda mirada a datos que de repente están medio botados, como para considerar eso para gente que tiene datos guardados. Eh, con respecto a lo que estaban hablando recién de Pedemonte, yo creo que una de las debilidades del trabajo precisamente es como el poco tiempo de medición. Básicamente pensando en esto de la acumulación y qué es lo que ocurre después, uno podría pensar que la epinefrina, por ejemplo, está haciendo que la concentración se mantenga más bien en el sitio donde se colocó el fármaco, que haya menos absorción. Pero lo mismo que pasa con la levobupi o la bupi, que se va a absorber de alguna manera y se va a metabolizar a nivel hepático, cuando eso mismo El sistema lo censuró. Ajá, se cayó, iba acá, Se cayó. me caí, me quedaste caí, como congelado. Ahora sí, ahora sí. sí, como una metabolización y una absorción distinta, y eventualmente son dos drogas que, si bien están en este minuto haciendo algún tipo de efecto sinérgico, lo que sea, o coadyuvante para poder prolongar esa estadía, puede ser distinta y en algún minuto a lo mejor la adrenalina se va a degradar más rápidamente y podéis tener un pic posterior que no estamos mirando de absorción que eventualmente sí pudiese llevarte en una infusión muy prolongada
a eventualmente tener, no sé, un pic más grande plasmático. Entonces, yo creo que ahí hay una información que eventualmente valdría la pena mirar en algún minuto, cómo se comportan las dos drogas en términos de la duración y esta sinergia o coadyuvancia que hay en algún minuto se pierde porque una droga se metaboliza más rápido que la otra. Yo esperaría que la epinefrina durara mucho menos que lo que dura, por ejemplo, una droga mucho más liposoluble como como los anestésicos locales que he usado en este caso. Y eso pudiese hacer que las concentraciones cambiaran en el tiempo a largo plazo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y si yo creo que si de aquí, lo bueno de hacer trabajo es que uno mira las cuestiones por todos lados. Si de aquí puede salir una buena pregunta o en incógnitas, es de ese tipo de observaciones, digamos. En esa experiencia se puede Vamos a el el, aprendizaje el- con esto. el próximo trabajo pudiera ser tomar muestras de cualquiera de los dos bloqueos, da lo mismo, pero muestras extendidas en el tiempo. Ahora, probablemente tomar Bueno, muestras mira, extendidas en el varias pueblo a que llegar a sobre 48 horas es hueviado, pero eso es lo que habría que hacer si uno quiere ir a corroborar lo que uno está describiendo, a ver si hay ese sesgo y uno tiene esa hipótesis, que eventualmente aquí está poca observación de los datos regionales nuestros solo por 90 minutos puede haber creado esto, vamos a ir a resolver esa incógnita. Pero es absolutamente así. Yo pienso que es así. No creo que tenga una relevancia demasiado alta, pero la pregunta está, de todas formas. JT y AT. Ah, no, eso debe haber sido yo, pero me quedé pensando, igual en general, la biodisponibilidad, o sea, conceptual, como la biodisponibilidad, uno la piensa siempre como de los medicamentos orales y se justifica por el primer paso hepático habitualmente, pero en esta weá la biodisponibilidad en general de un bloqueo regional, chuta, es un concepto que yo nunca lo había pensado así realmente, pero Puta, está escrito esa cuestión, ¿no? sí, pues es que tú tenés que pensar que aquí la biodisponibilidad es lo que va a producir la toxicidad, pues bueno. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista, es como la biodisponibilidad de la toxicidad la que estáis midiendo eventualmente. Tú cuando hacías esta modelación, tú tenés dos opciones. O asumes que lo que pasó con el fármaco que, chuta, le pusiste la epinefrina y bajó sus concentraciones, es porque aumentaron los volúmenes de distribución, y eso explica las bajas concentraciones, o porque disminuyó la biodisponibilidad. Tú asumes una de esas dos cosas. Para mí lo más racional es que la epinefrina produce un secuestro, pero un secuestro que yo pienso que no puede ser perpetuo, sino que es un secuestro momentáneo por vasoconstricción, qué sé yo, pero no me entra en razón que la epinefrina puede aumentar un volumen de distribución y esa sea la explicación. Pero son cuestiones matemáticas, digamos. Entonces, yo creo que es una cuestión válida para ir a explorar después. Pero esa fue lo que asume nuestro modelo, hablar de biodisponibilidad en vez de hablar de cambios de volumen, que para mí no tienen sentido. Y uno de los revisores preguntó eso, ¿por qué no asumiste volumen? Y le respondimos eso y quedó en paz, digamos. A T. Hola, muy buen trabajo y muy buen resultado de haberlo publicado en esta revista tan importante y después de tantos años, porque yo me acuerdo, he visto este trabajo como hace 4 o 5 años ya que estaba trabajando en él, así que qué bueno que haya logrado este resultado. Quería, no en relación al trabajo, sino que alguien dijo por ahí que nadie anda inyectando bupivacaína en la sangre y como que se me ocurrió que en el fondo no sé si alguien ha probado o ustedes trataron de buscar en relación a como a las inyecciones de lío para el dolor neuropático, qué sé yo. Todo lo inyectan sin ningún problema. No sé si alguien ha escalado como dosis de otro anestésico para evaluar si es que tienen algún resultado, porque en el fondo, si uno dice, la lío funciona, es segura, tiene una infusión, no sé, 5 ml kilo, 5 miligramos por kilo en 5 horas, alguien ha escalado eso a bupi y ver si tiene algún efecto, o solamente las concentraciones de sangre se obtienen a partir de intoxicación por anestésicos locales en los cuales ahí toman los muertos. O sea, podría ser que uno inyectara menos bupi y durara más tiempo, digamos, y funcionara. El mecanismo es el mismo. Sí, claro, tú podías hacerlo con dosis baja y obviarte el tema de la toxicidad y el riesgo para el paciente y vas a permitir igual hacer una modelación con esas dosis
bajas y después las escalas, pero igual puedes obtener volúmenes y clientes, eso es perfectamente posible. Pero no hay trabajos mucho así. Como te digo, hay un par de trabajos así que usan estas infusiones y este otro que usa el bolito y describen, pero no hay mucho trabajo. Y lo otro que tú tenés que ver, bueno, el tema de la toxicidad, a quién le afecta. Y probablemente, chuta, uno piensa más en toxicidad de repente en pacientes más viejos, más frágiles, más, y en hacer en eso menos en trabajos en contra de cuestiones. Pero si tú logras aprobación con una dosis pequeña y con alguna pregunta, es perfectamente posible, creo yo, hacerlo seguro con dosis pequeñitas y la cuestión. No, pero hay que El hacerlo. dolor No, neuropático no había no nada. hay. ¿Ah? No he visto El yo. dolor neuropático nadie dijo, así como tiene dolor neuropático, le va a poner bupi en vez de lío. Ya, vamos a ver qué pasa. Habría que preguntarle a los dolorines, pero yo que busqué concentraciones Matías intravenosas y con medición de concentraciones plasmáticas como para poder modelarlas. No encontré nada, digamos, pero eventualmente no busqué bien, tampoco para ese lado. Se mueren por luengo, weón. No, pero ponéis poquito, Ponte vos poquito. miligramitos. Yo me pongo, no hay problema. Bien, parece que estamos ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No veo manos yo, pero no las veo todas ahí. Eh, estamos bien. Ya pues, chiquillos, que tengan un bonito viernes, Pre-18. pre-18. Cuídense. Cuiden el hígado, por favor. No hay ¿Dónde cuestión. están ustedes dos, René y Okachi, weón? Están separados. ¿Están separados? No están en la misma oficina, weón. Yo estoy en mi oficina. René está en otra oficina. Ah, ya. Ya, mi gordo, cuídate. Ya nos vemos. Chao. Chao.